compartir con la iglesia, cuando uno tiene la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Esto es una bendición. Aleluya. Mi esposa está en camino, ya me dijo que ella venía para acá. Había gente orando por eso. Aleluya. Ella me dijo, voy en camino. Acabo de salir, me dijo hace rato. Cuando yo venía en camino, yo voy en camino también. Entonces me pasó algo que no sé, no me pasó, porque la primera vez no me pasó. Pues yo seguí derecho. Y después que yo estaba allá, dije, por acá, pero no era tan lejos. Yo me dije allá al fondo. Entonces tuve que devolver para atrás. Y digo, espérate, pero era a la entrada de acá. Entonces después fue que me digo, pero oye, ¿y qué fue que me dio? Ustedes saben como que a uno a veces se le va, como dice la gente, la guagua. Mis amados, yo tengo un tema que me gustaría compartirlo con usted en esta noche. Y quizás tiene un poquito de similitud con unas cuantas cosas que hablamos la última vez que estuve con ustedes, pero es un tema muy complejo en el sentido de que lo que vamos a tratar quizás es algo que usted esté viviendo y usted va a encontrar solución a ciertas cosas que usted esté viviendo ahora. Entonces me gustaría que usted me acompañe a 1 de Timoteo, su capítulo 1, verso 18. 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 18. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este momento tú la hagas explicativa en nuestra boca y que nos hables, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. El tema que vamos a tratar el día de hoy es solo recuerda. ¿Cuál es el tema? Solo recuerda. Y me gustaría iniciar diciendo que recordar es traer algo a la memoria. Recordar es hacer que alguien tenga algo o alguien en la mente. Es como traer básicamente un recuerdo de alguien o tener un pensamiento de un suceso. Y lo que yo recuerdo hoy de mi ayer tendrá una influencia poderosa sobre mi mañana. Y si pensamos en ser personas que quieren avanzar y alcanzar el destino que Dios ha diseñado para su vida, tenemos que saber que nuestros pensamientos pueden frustrar o derrotar lo que Dios quiere hacer con nosotros en el mañana. Yo dije que lo que yo recuerdo hoy de mi ayer va a afectar mi mañana, sea positivo o negativo, porque hay buenos recuerdos y también hay malos recuerdos. Y los recuerdos negativos llegan a raíz de situaciones difíciles y traumantes que han llegado a nuestra vida. Y estos pensamientos negativos muchas veces nos marcan negativamente e impiden que nosotros alcancemos, aleluya, el destino que Dios tiene para nosotros. Estos pensamientos negativos provocan una influencia y controlan y limitan nuestro presente, pero también predeterminan mi mañana. Yo dije que los pensamientos negativos limitan tu presente, pero también pueden predeterminar tu futuro. Y hay personas que constantemente viven presas de los sucesos del ayer. Personas que viven atrapadas, aleluya, en las experiencias negativas y en los fantasmas del pasado. Personas que no pueden olvidar los sucesos de dolor del pasado, cómo fueron abusadas, cómo fueron maltratadas, o alguien quizás marcó tu vida de una manera negativa. Y todavía hoy las sombras del ayer están influenciando tu presente, pero también están predeterminando tu mañana. Yo estoy seguro que por eso el Señor dijo en Isaías 43, 18, no lo tiene que buscar: no traigáis a memoria las cosas pasadas,
ni a vuestra mente las cosas antiguas. Pablo tenía una idea similar y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo y prosigo al blanco. Y esta, mi querido hermano, es una fórmula perfecta. Porque si queremos avanzar en el diseño y el propósito de que Dios tiene para nosotros, tenemos que olvidar las cosas pasadas, no traer a nuestra mente las cosas antiguas y reconocer que Dios es un Dios que hace cosas nuevas. El problema es que muchas veces, en medio de las situaciones difíciles, nosotros simplemente olvidamos las buenas experiencias que Dios nos da y lo único que recordamos es lo negativo. Muchas veces cuando llega la situación o la circunstancia difícil de la vida, olvidamos cosas claves que nos pueden ayudar a salir del problema, pero solamente recordamos las cosas negativas que nos pasaron. Casi siempre la tendencia es recordar lo negativo. Y nos acordamos de lo que nos pasó en el pasado, nos acordamos de lo que nos marcó negativamente, pero no recordamos las cosas que Dios hizo en algún momento que nos sirven a nosotros para seguir adelante. Yo quisiera ponerle a usted algo y decirle, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Él se presenta en la Biblia como el alfa y el omega, el principio y el fin. En otras palabras, Dios es el Señor del tiempo. Él no está controlado ni coaccionado por el tiempo. Él ya vio tu futuro, porque Él es el principio y el fin. Ahora, Él es grande y poderoso, pero también es un Dios providencial. Y pro significa antes, evidencia significa ver o mirar más allá. Y entendemos que Dios se prepara y se anticipa. Nada lo detiene. Él ya vio lo que iba a hacer y ya hizo lo que tenía que hacer. Nada lo toma por sorpresa. Hay personas que piensan que nuestro Dios se puede tomar por sorpresa, aleluya, pero si Él es el principio y el fin, no hay nada que lo pueda tomar por sorpresa. En el momento en que Moisés desobedeció, Dios no se quedó con los brazos cruzados pensando, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Él simplemente viró la cara y siguió hablando con Josué. En el momento en el que Saúl desobedeció, Dios no se quedó buscando a quién yo pongo ahora. Él simplemente viró la cara y siguió hablando con David. Porque este es un Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro también. Estoy tratando de establecer algo. Porque recuerda que te dije que en medio de las luchas, en medio de las pruebas, se nos pueden olvidar pensamientos claves que son llaves para salir de la situación en la que estoy estancado. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13 nos dice que no nos ha sobrevenido tentación alguna que no podáis soportar, porque fiel es Dios, que juntamente con la prueba os dará también la salida. Quiere decir que ya Dios hizo providencia. Porque en medio de las luchas, Él vio cuáles iban a ser tus batallas. Y antes de que llegara la batalla, juntamente con la lucha, también te dio la salida. Pero la palabra tentación, siempre que nosotros la vemos en la Biblia, nos da problema. Porque siempre que vemos la palabra tentación, pensamos que estamos incitados a pecar. Pero en griego la palabra tentación es pirasmo. Y esta palabra significa prueba, atentado, adversidad o problema. Y lo que dice Pablo es que cuando llega el pirasmo a tu vida, cuando llega la adversidad, cuando llega el problema, tú tienes que saber que Dios es fiel. Que Él no te dejará que tú caigas vencido en la prueba
y que ya Él hizo providencia, provisión. Y antes que llegara el enemigo con la prueba, ya Él tenía una salida para ti. Ya Él hizo provisión. Dile a alguien, ya Él hizo provisión. Él se adelantó en el tiempo y en el espacio y vio que tú ibas a pasar por un tramo de dificultad y de prueba. Y antes, aleluya, que llegara el ataque, ya Él tenía una salida preparada para ti. Dios se anticipa al enemigo. Él sabía que el enemigo te ibas a poner trabas, que ibas a pasar por un tramo de dificultad. Y antes de que el enemigo ponga la traba, ya Dios puso una salida. La palabra salida en griego es basis, que significa paso, evasiva, escapatoria. Y la que más me gusta, apertura. Y yo no sé si yo estoy hablando con gente que entiende lo que estoy diciendo, pero yo no sé si usted sabe cuántas veces yo he pasado por pruebas, por aflicciones, por pirasmo, pero ¿sabe cuántas veces el Señor me ha dado una salida? Me ha dado una apertura. Por eso es que la palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Él caminó, aleluya, por mí. Él pagó el precio y fue delante de mí poniendo puertas, aleluya, para que yo pudiera salir de las trampas del enemigo y las adversidades que el enemigo pueda levantar en mi contra. Él es fiel. Gloria a Dios por el que lo cree. Él es fiel. Él nunca falla. Y Él te ama tanto que Él se adelantó al enemigo y va delante de ti poniendo escapatorias para que tú puedas salir de las trampas del enemigo. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado por pirasmo? ¿Cuántos de los que están aquí han pasado por pruebas y tribulaciones? ¿Cuántos de los que están aquí han pasado por adversidades? Que el enemigo se levanta con furia para atacarte. Y la palabra dice que ese día es el día malo. Pero lo más glorioso de saber que en ese día malo, juntamente con la prueba, ya Dios me dio una salida. Quiere decir, querido hermano, que hay luz al final del túnel y no es un tren que viene en contra. Quiere decir, mi querido hermano, que hay esperanza. Porque yo puedo ser vencido, yo puedo ser atacado, pero nunca, nunca, nunca el enemigo podrá vencer la fidelidad de mi Dios. Él es fiel, Él es fiel. Y Él me ha abierto una apertura para que yo salga victorioso de las trampas del enemigo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren saber en esta noche cómo hace Dios para sacarnos de las pruebas? Hay dos maneras que Dios nos saca a nosotros de las pruebas. Dos maneras que Dios nos da la salida. Y la primera es que antes de que venga la prueba, Dios nos marca con experiencias similares. Y Dios lo que hace es que se anticipa al enemigo y me da una experiencia similar. Lo que viene por delante es mucho más grande. Pero el Señor lo que hace es que me da una experiencia, que esa misma experiencia me servirá a mí de garantía de que yo puedo lidiar con la prueba o el proceso que viene. Lo primero es que nos marca con experiencia de triunfo y de victoria. El Señor marcó a David con experiencia de triunfo y de victoria sobre osos y leones. Y estas experiencias le sirvieron a David de garantía de que él podía pelear con el gigante. Porque cuando a él le dijeron, oye, ese es un hombre de guerra
que ha peleado bastante y tú eres un niño, él le dijo, mira, yo he peleado contra el oso y el león, aleluya, el Dios que me dio la victoria contra el oso y el león, también me va a dar la victoria contra este gigante. Pero esto quiere decir que tú has tenido luchas y situaciones que anticipan un problema más grande. Esto quiere decir, hermano, que Dios te ha dado experiencia, pero las experiencias lo que están anticipando es que viene un problema grande. Y es que usted no entiende la manera que el Señor nos procesa. Porque Dios tiene una manera extraña de procesarnos para salir de la tribulación. Por eso Pablo decía, yo me glorío en la prueba. Está diciendo, yo me gozo en la tribulación. Yo no estoy llorando, ni estoy rabiando, ni me estoy lamentando. Y luego dice, porque yo sé. No dice porque yo siento, dice porque yo sé que la tribulación produce paciencia. Y Santiago dice, y tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y no falte cosa alguna. Porque cuando la paciencia tiene su obra completa, hay personas que piensan que la paciencia es aguantar y aguantar. Pero lo que el Señor está hablando es de una virtud. Porque recuerde que la paciencia es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Por lo tanto, es una virtud. Es una fuerza que me mantiene estable y completo mientras estoy pasando por la tribulación. Y cuando dice que la tribulación produce paciencia, el término aquí no es que produce de crear, sino que desarrolla mi paciencia. ¿Usted está aquí? ¿Cuántos aquí son salvos? Bueno, voy a tener que hacer llamado de nuevo. Voy a hacer llamado. ¿Cuántos aquí son salvos? ¿Santo también? ¿Santo también? Si ya usted es salvo, entonces ya tiene el Espíritu. Y si tiene el Espíritu, tiene el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia. Y si ya lo tienes, solo tienes que desarrollarlo. Y lo que hace la tribulación es que le mete presión a tu paciencia y desarrolla tu paciencia. Tú lo tienes, pero no está desarrollado. Es como desarrollar un músculo. Lo tienes cuando naces, pero no está desarrollado. Mire, todos los que estamos aquí venimos alambrados de la misma manera. Por lo menos los que somos normales. Sí, ¿por qué? Es decir, tenemos los mismos músculos, lo que quiero decir, dicho. Porque Dios no hace excepción de personas, ¿verdad que no? Pero algunos tienen los músculos más desarrollados que otros. Quizás porque van al gimnasio. Mire, hermano, yo una vez me metí por el gimnasio. Porque que yo, usted sabe, entonces fue de conquistarla a ella. Y yo tuve que ir para el gimnasio, hermano. Y cuando yo empecé a dar esos hierros, hermano, que yo estaba ahí, yo me miraba delante del espejo y yo decía, wow, qué bien tú te ves. Estaba ahí entregado, hermano, dándole. Y de repente veo un tipo que está roca así como, así, fuerte. Y el tipo está así dándole con 2 pesas, hermano, como de 200 libras en cada mano. Y yo estoy con una de 10 así.
Y yo le digo, oye, varón, ¿qué yo tengo que hacer para estar así como tú? Dice, muchacho, en esto yo tengo como 4 años viniendo como 3 veces por semana. Y aquello, me dio un grupo de cosas así, hermano. Cuando él me lo terminó de decir, se me cayó en la pesa. Me fue el deseo. Entre comida y ejercicio y demás. Hasta las pesas se me cayeron, hermano, cuando él me dijo todo eso. Y dije, bueno, yo no creo que yo dé para esto. Y arranqué por ahí. Pero él tiene los mismos músculos que yo. Lo único que él tuvo más paciencia para meterle presión a los músculos. Él tiene los mismos músculos que yo, Dios no hace asociación de personas. Pero así mismo es en lo espiritual. Todos tenemos el mismo fruto. Lo único que unos tenemos el fruto más desarrollado que otros. Quiere decir que cuando la resistencia viene, cuando la tribulación viene, por eso Santiago decía, me gozo en la tribulación. Yo me gozo en la prueba. Dice, la tribulación produce mi paciencia, desarrolla mi paciencia. El enemigo no sabe, pero él te está haciendo un favor. Porque cada vez que él trae tribulación a tu vida, él te está metiendo a ti en el gimnasio de Dios. Cada vez que él trae tribulación a tu vida, él te mete en el gimnasio espiritual y tú te estás desarrollando. Y dice que la paciencia produce prueba. Pero aquí la palabra prueba no es prueba de problema, sino prueba de probar, de testear. Es decir, una experiencia. Y la prueba, esperanza. Y lo que Pablo dice es que la tribulación desarrolla la paciencia. Y siempre que ésta entre en acción, me va a dar una experiencia, me va a dar una salida. ¿Cuántos han pasado por prueba o tentación? ¿Tu paciencia entró en acción? ¿Cuál fue tu experiencia? Quizás algunos me dirán, yo salí derrotado. ¿Alguien me puede decir cuál fue su experiencia? La experiencia es que aunque fue largo el tiempo, Dios nunca llega tarde. Él puede llegar 4 días después, pero siempre va a llegar a tiempo. Por lo tanto, tú tienes una experiencia. Y si tienes una experiencia, tienes una esperanza. Y si tengo una esperanza, eso significa que tengo expectativa. Expectativa de que como Dios me sacó de aquella, también me saca. Dile a alguien, yo tengo una expectativa. Tú tienes una expectativa de que Dios no te va a abandonar. De que Él no te va a dejar. Él es fiel. Y juntamente con el problema, ya también te dio una salida. Te marca con experiencia de triunfos y victoria. Dile a alguien, te marca con experiencia de triunfos y victoria. A veces se nos olvida lo que no se nos tiene que olvidar. A veces se nos olvidan las buenas experiencias, solo recordamos las malas. Y ese era el problema del pueblo de Israel. ¿Usted está aquí? El pueblo de Israel en el desierto se les olvidaba rápidamente las buenas experiencias que Dios le daba. Sin saber que esas experiencias debían servirle a ellos de impulso para sobrepasar el próximo problema que viniera. ¿Está aquí? Que ellos no podían quejarse. Que ellos no podían lamentarse. Que ellos no podían estar llorando ni quejándose. Y hay gente, hermano, que vive en la iglesia de esa manera.
vive llorando y se vive quejando y se olvida de las buenas experiencias que Dios le da. Por eso cuando el pueblo estaba quejándose y lamentándose, Nehemías se levanta y le dijo: a ustedes se les está olvidando lo que no se les tiene que olvidar. Acordaos de Dios. Acordaos de Jehová, Dios grande y fuerte. ¿Sabe qué? Cuando tú te concentras en el ataque, te olvidas de las experiencias previas que Dios te había dado. Cuando tú te centras en el problema o en la situación, se te olvida de la buena experiencia que Dios te había dado. Es como un boxeador. El boxeador no sube al ring sin antes prepararse. Y le llaman sparring al que practica con el boxeador. Pero cuando está con el sparring, hermano, en el ring, el tipo que le está ahí con el sparring le está dando de verdad. No es de mentira, es de verdad que le está dando. Y él tiene que prepararse con el sparring, hermano, tener experiencia con el sparring para luego ir y pelear por el título. Yo no sé aquí cuántos han matado osos y leones. No sé si aquí alguien ha matado osos y leones. Piense, piense, piense. En alguna ocasión, en donde usted estaba en un problema y el Señor te sacó. Esos son tus osos y leones. Esas son tus experiencias. Y cuando llega el problema, tú tienes que pensar en la experiencia previa que Dios te dio. ¿Usted está aquí? La segunda manera que Dios hace para sacarnos a nosotros de un problema es entregarte una palabra. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez Dios le ha dado una palabra? Pero una palabra que luego te sirvió para salir de una lucha en la que tú estabas. Yo vine a decirte algo en esta noche, y es que no es cualquier palabra, es una palabra profética. Y la palabra profética no es otra cosa que una palabra que señala tu mañana. Y Dios lo que hace es que se anticipa al enemigo, y antes de que el enemigo llegue con la prueba, con la lucha y la batalla, Él se anticipa a tu adversidad, sembrando en ti una palabra profética. Él sabe que tú vas a pasar por una tribulación. Él sabe que tú vas a pasar por una lucha. Él sabe que el enemigo te va a atacar. Y lo que hace es que no te deja llegar a ese momento con las manos vacías. Mira, dile a alguien: yo no estoy con las manos vacías. Dios no permite que tú llegues al momento de la prueba con la mano vacía. Antes de que llegue la prueba, antes de que llegue el problema, Él deposita en ti una palabra profética. Antes que llegue la prueba te dice: voy a levantarte, voy a prosperarte, voy a posicionarte, te pongo como cabeza y no como cola, estará por encima y no por debajo, voy a bendecirte y a prosperarte, voy a multiplicarte y todo lo que tú toques será multiplicado. Una palabra profética no es otra cosa que una visión de tu mañana. Escuche esto. Las palabras se convierten en pensamientos y los pensamientos se convierten en imágenes. Y no estoy hablando de ciencia cristiana, hermano. Estoy hablando de algo que se lo puedo demostrar. Y quiero hacer una prueba, pero tengo miedo. Porque le iba a decir que cierre los ojos, pero tengo miedo que me duerma. Lo más que puede ser que me pase a mí fue como un pastor. Que el pastor estaba predicando y había una esposa y marido al lado, el marido estaba en la esquina, y él se le acercó a la esposa y le dijo: mire, despierta a su marido. Y ella le dijo: despiértalo usted, que fue que lo durmió. Pero vamos a hacer la prueba como quiera. Vamos a hacer la prueba.
Vamos a hacer la prueba como quiera. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Casa, carro, iglesia. Abra los ojos. Bienvenido a Casa de Adoración y Restauración, Cairo. Pero cuando usted cerró los ojos y yo le dije casa, usted escuchó la palabra. Y luego que usted escuchó la palabra, usted tuvo un pensamiento y ese pensamiento se convirtió en una visión de una casa, posiblemente de su propia casa. Cuando le dije carro, usted escuchó la palabra y la palabra se convirtió en un pensamiento, ese pensamiento en una imagen dentro de usted. Porque las palabras se convierten en pensamiento y los pensamientos en imágenes. Y el Señor te da la salida a tu problema dándote una palabra. Una palabra profética que no es otra cosa que una imagen de tu mañana. Mire, el problema es que se te olvida lo que no se tiene que olvidar. El Señor le dijo a Abacú cuando se estaba quejando, cuando se estaba lamentando, le dijo, escribe la visión y haz que resalte, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Quiere decir que Dios te dio una visión y esa visión que Dios le había dado a ese hombre iba a venir a ser. Escríbela bien clara. Marcha por ella, camina por ella, porque la palabra que te di se va a cumplir. Porque el que la dio es fiel y poderoso para hacer que se cumpla. Mira, tú no estás con la mano vacía. Tú estás aquí, pero hay una palabra que Dios depositó en ti. Primera de Timoteo 18, que fue el pasaje que leí. Ahora que voy a empezar a predicar. Pablo escribe como apóstol y como padre a su hijo. Porque se deduce que Timoteo estaba pasando por un tiempo de luchas y situaciones difíciles y adversidades y estaba desanimado. Eso es lo que se deduce. Y yo quiero que usted recuerde algo. El enemigo no siempre busca destruirnos. ¿Esto le parece extraño, verdad que sí? Pero déjeme repetirlo. El enemigo no siempre busca destruirnos, sino que muchas veces lo que busca es neutralizarnos. Porque si él te logra quitar la fuerza, él te va a quitar el gozo y te va a neutralizar. La palabra dice que nadie toma una luz y la pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Un almud es una mesa. Y si usted pone la luz debajo de una mesa, te neutraliza la luz. Porque ahora nadie puede ver la luz y la luz no puede hacer su trabajo. El trabajo de la luz es combatir la tiniebla. Pero si usted la pone debajo de una mesa, usted neutraliza el trabajo que está haciendo la luz. Y muchas veces el enemigo lo que quiere hacer es meterte debajo de una mesa. Él quiere quitarte el gozo y la fuerza porque sabe, aleluya, que te va a meter debajo de la mesa y te va a neutralizar. No es que no eres cristiano, no es que no vienes a la iglesia, pero ahora estás sentado ahí y no haces nada. Hay personas que fueron atacadas por el reino de la tiniebla y no sabían de esto que estamos hablando hoy y solo recordaron lo malo y hoy están debajo de la mesa. Hoy están neutralizados. Vamos a volver a 1 Timoteo. Oiga cómo dice.
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella, la buena milicia. Quiere decir que Dios te da una palabra para que esa palabra sirva para tu vida, para que tú milites por medio de ella. En otras palabras, Dios te da una palabra profética para que te sirva de apoyo en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas, en medio de los procesos. Dios te dio una palabra profética y yo he venido en esta noche a encomendarte por el Espíritu, a que milites por ella la buena batalla, por lo que Dios ha dicho de ti. Mire, hay un pastor que Dios le dio una visión. El pastor estaba muy emocionado con su visión y él la implementó en la iglesia. Él tenía como 300 miembros. Y cuando él implementó la visión en la iglesia, se le fueron, hermano, 200 y pico miembros. Se le quedaron como 30 personas. Y de las 30 que estaban ahí, habían como 20 y pico que además estaban ahí para terminar de ver cómo se caía todo. El hombre estaba en depresión. El hombre tenía una lucha. El hombre estaba, hermano, usted sabe que no quería ni orar, ni adorar, no quería predicar, no quería hacer nada. Y un día llegó un amigo de él y le dice, oye, me llegaron unos profetas de Inglaterra. Tú tienes que ir a ver a esa gente. Dios lo usa grandemente, están dando palabras. Y él decidió ir para allá a ver a los profetas. Cuando él fue a la actividad, dice él que estaban esos profetas, hermano, haciéndole fila a la gente. Eran como 12 o 13. Y la gente cada vez que le daban palabras, la gente caía para el piso. Y una palabra profética, usted sabe, él dijo, bueno, cuando me toque a mí, y él hizo como la moca, cuando me toque a mí. Hermano, cuando ya está llegando a la fila, se le acerca una diácona y le dice, varón, quiero decirle algo. Dígame, mire, que los ministros no le van a poder ministrar a usted, los profetas. ¿Cómo que no? No, es que ya el avión lo está por dejar y tienen que irse. El hombre pensó, hermano, hasta en discriminación racial, porque era latino. Yo pensé, esta gente me está discriminando porque soy latino. Y le dijeron, pero no se preocupe, nosotros tenemos un profeta de la casa. Y dice, bueno, está bien, pues tráiganla, porque sí, ya. Y ve esta hermana que viene así, ella, con este faldón así. Dice, esta es la profeta. Y se para la hermana delante de él. Y cuando la hermana se para delante de él, detrás de la hermana sale un niño de 8 años. Mira el profeta ahí. Y él lo miró y lo menospreció. Este es el profeta. Él dijo, bueno, ya que oren para que no digan que no soy humilde. Y dice él que el niño estaba así asustado, que lo estaba mirando asustado y que se quería meter atrás de la falda de la doña. Pero de repente el niño fijó los ojos en él y lo apuntó con el dedo. Y cuando lo apuntó con el dedo, la presencia de Dios cayó sobre él. Y él dijo, yo sabía que Dios me iba a hablar. Y el niño le dijo, enfócate en lo que tú tienes por dentro y no en lo que tú ves por fuera. Y él cayó como un zapato. ¡Puf! Dios le había dicho algo a él. Le había dado una visión, una palabra. Pero él lo que estaba viendo era distinto a lo que Dios le había dicho. Dios te dio una palabra profética. Y yo he venido hoy a encomendarte en el Espíritu a que milites por ella la buena batalla. En medio de las luchas, en medio de la prueba, yo tengo algo que me da fuerza para seguir peleando. Y es una palabra profética que está dentro de mí, que me hizo ver mi futuro y no dónde estoy. Que me hizo ver cuál es mi destino y no, aleluya, el lugar donde estoy pasando. ¿Está aquí? Mira, no es importante dónde estamos caminando, sino cuál es el destino.
No es importante en la situación que me encuentro, sino hacia donde Dios me quiere llevar. Y si yo sé hacia donde Dios me quiere llevar, yo seguiré adelante, venga lo que venga. Dios ha hablado algo a tu vida. Y Él es fiel. Y lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Dile a alguien, Él es fiel. Y yo quiero ir finalizando. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a ti? Bueno, recuerda eso. Y pelea la buena batalla con la palabra que Dios te ha dicho. Dile a alguien, yo tengo una palabra, no tengo la mano vacía. El problema es que cuando se nos olvidan, no tenemos dónde apoyar nuestra fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. ¿Sabe cómo tú la tienes que pelear? Apoyando tu fe en lo que se te dijo proféticamente. Recordando lo que Dios ha hablado de ti. Y mantén la fe ¿en qué? En lo que Dios ha dicho. Mire, yo sé que aquí a Dios le ha dicho muchas cosas a mucha gente. Y quizá puede que parezca imposible o parezca difícil lo que Dios te ha dicho. Pero yo quiero decirte hoy, hermano, que Dios es suficientemente poderoso y fiel para cumplirlo. Porque si Dios lo dijo, tú vas a tener fuerza para dar a luz. Dios le dio una palabra profética a Sara y dice la palabra que ella tuvo luz para dar tuvo fuerza para dar a luz, porque el que dijo la palabra era lo suficientemente fiel y poderoso para hacer que la palabra se cumpla. Hay que recordar lo que Dios ha dicho y ponerle fe. Porque Él te dio esa palabra, porque Él sabía lo que venía. Es decir, que está la apertura. Busque Marcos 4:35. Marcos 4:35. Permítame un momento más. Dice, y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Cómo Jesús le dijo? Ahí está la palabra. Jesús le dijo. Luego ellos empiezan la travesía y en medio de la travesía se levantan las olas. Se levanta la tempestad. Llega el viento fuerte, llega las olas que quieren anegar la barca. Y dice que Jesús estaba tranquilo, descansando. Él estaba descansando en una palabra que ya le había soltado. Porque si Jesús dijo, pasemos al otro lado, es tan bueno como que ya tú estás del otro lado. Y cuando ellos lo despiertan, Él viene y los reprende. Y le dice, ¿ustedes no tienen fe? Yo le di una palabra porque sabía lo que iba a venir. Yo le di una palabra, pero pude haberme montado sin decirle nada. Yo te dije que cada vez que Dios se adelanta o se anticipa, lo hace de dos maneras. O te da una experiencia o te da una palabra. Y a esta gente Dios le dio una palabra. Y Él le dijo, pasemos al otro lado. Ahora, cuando ellos lo despiertan, Él reprende el viento, reprende el mar y lo reprende a ellos. Y le dice, ¿por qué ustedes están amedrentados? Es que ustedes no tienen fe. ¿Pero fe en qué? Fe en la palabra que ya Él le había dado. Ay, yo no sé tú, hermano, quizá Dios te habló a ti al salir antes de la travesía y te dio una palabra muy bonita.
Y en medio de la travesía se levantó la tempestad y tú olvidaste lo que Dios te dijo. Pero Él lo que hizo fue que se adelantó a tu problema, se adelantó a tu prueba y antes de que llegara la prueba te dio una palabra. Yo creo que aquí hay personas que están en medio de la tormenta. Que están en medio de la tempestad. Que las olas están bramando. Y a ellos se les olvidó lo que el Señor les dijo antes de salir en este viaje. ¿Usted está aquí? Pero me gusta algo. Y es que siempre que el Señor te da una palabra, Él te acompaña para que esa palabra se cumpla. Fíjate que Él le dijo, crucemos al otro lado. Él no le dijo, vayan al otro lado o nos vemos del otro lado. Él le dijo, crucemos al otro lado. Porque siempre que Dios te da una palabra profética, Él no te deja solo. Él va a estar contigo. Porque en el momento que se levante la tempestad, Él estará ahí para reprender tu tempestad. Pelea la buena batalla. Pero pelea la buena batalla por lo que Dios te ha dicho. Que tus ojos no sean el obstáculo para que tú dejes de ver lo que Dios tiene para ti. Yo quiero que te pongas de pie. Hay dos maneras, hay dos maneras. Hay dos maneras, aleluya, las cuales Dios hace para sacarte de esa prueba. Él quizá a ti te dio una experiencia y quizá a otro le dio una palabra. No es que es menos una experiencia que una palabra, es decir, Dios lo hace de diversas maneras. O Dios puede hacerlo de las dos maneras contigo. Puede ser que te dé la experiencia y también te dé la palabra. Pero yo quiero que tú entiendas, aleluya, que lo que tú estás viviendo no tomó a Dios de sorpresa. Dios sabía que tú ibas a pasar por donde ibas a pasar y Él como quiera permitió que tú pases por ahí. Porque Él, aleluya, tiene preparado algo que quiere hacer. Él algo te iba a enseñar. De alguna manera Él iba a tratar contigo en medio de esta situación. Yo quiero que la iglesia hoy, aleluya, abra sus ojos delante de ellos. Porque Dios tiene un monte que tenemos que conquistar. Dios tiene una tierra prometida preparada para nosotros. Y estamos viendo el gigante, estamos viendo el problema, estamos viendo la situación. Y se nos olvidó lo que Dios había hecho previamente, la experiencia que Dios nos había dado. Se nos olvidó la palabra que Dios nos había dado. Y Él te marcó con esa palabra porque Él sabía que tú ibas a enfrentar un gigante. Él te marcó con esa experiencia porque Él sabía que tú ibas a tener que derrotar a un gigante. Oh my God, yo siento a Dios en esta hora. Yo siento al Señor en este momento. La iglesia necesita entender esto. A veces estamos tan enfocados en el problema y se nos olvida el Dios que tenemos de nuestro lado. Un Dios grande y poderoso. Un Dios de provisión. Un Dios, aleluya, que nada lo detiene. Que cuando Él lo va a hacer, Él lo hace y punto. Quiero que hoy, aleluya, tú empieces a recordar, a traer a memoria, aleluya, lo que Dios te ha dicho. Ponle fe a eso. Ponle fe a lo que Dios ha dicho de ti. Lo que Dios ha dicho de tu casa, lo que Dios ha dicho de tu familia, ponle fe a eso. Empieza poniéndole fe. Porque Él es que va a obrar en su momento, a su manera, pero tú tienes que ponerle fe. Es como básicamente dándole una aprobación a Dios para que Dios opere. Diciéndole, Señor, sí, yo quiero que tú operes. Yo quiero que tú te muevas. Créelo. No permitas que tu problema, que tu situación actual se convierta en un obstáculo que te haga olvidar lo que Dios hizo.
No te pongas como el pueblo de Israel, que cada vez que venía una prueba se le olvidaba lo que Dios hacía en el pasado. Yo no sé cómo tú estás viendo la iglesia, pues yo estoy viendo una iglesia poderosa. Yo estoy viendo multitudes. Yo estoy viendo, aleluya, una cosecha grande. Yo estoy viendo que Dios está despertando el espíritu, aleluya, de mucha gente aquí que está dormida. Gente que está en medio de la tormenta. Pero que Dios le habló antes de salir. Y Él te dijo, es del otro lado que vamos. Oye, quítate ese chip que tú tienes de la cabeza. Tú no eres el único que tiene prueba. Aquí todos tenemos diversas situaciones. Y al Dios que le servimos es poderoso. Y Él sabe lo que está haciendo. Él no está experimentando. Yo siento el Espíritu Santo. Es que lo que Dios va a hacer contigo, Dios lo va a utilizar. ¿Cómo así? Déjame explicártelo. Lo que Dios está haciendo contigo, Él lo va a utilizar para empatar gente. Hay gente que está a tu alrededor que tiene que ver lo que Dios va a hacer contigo. Por eso Dios permite que llegue la tensión a tu vida. Por eso Dios permite que lleguen los procesos y la dificultad, cosas que se vean imposibles. Cosas que se vean, aleluya, de que tú estás contra la espada y la pared. Para que la gente sepa que si no hubiese sido por Dios, tú no hubieses salido de ahí. Porque hay situaciones que Dios la permite en nuestra vida y es para que nosotros sepamos, para que los demás sepan, que si no hubiese sido por Él, no hubiésemos salido.